tardes. Desde la especialización en docencia universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes, tenemos el agrado y la alegría de presentar a Juan Ignacio Doberti, que ha aceptado la invitación para compartir con todos nosotros una publicación que lleva muy poquito tiempo, que es sobre financiamiento universitario, y que bueno, que es un tema muy candente para la República Argentina. Desde que el mes de marzo venimos con una decisión a nivel gubernamental donde se ha puesto varios obstáculos para que los presupuestos de las universidades nacionales sean recibidos como habitualmente lo venimos haciendo desde siempre. Y bueno, entonces pensamos que este informe realizado en el marco de la Universidad de Buenos Aires y un equipo de investigación que acompañó a Juan, nos va a poner sobre algunas aclaraciones y contextos, sobre todo un contexto histórico, porque es una investigación que abarca el periodo de 1966 a 2023, que tiene que ver con una perspectiva de cómo se manejó el financiamiento universitario a lo largo de las dictaduras y la democracia que vivimos en esos periodos. Y bueno, que si bien el relevamiento y el trabajo minucioso que se fue desarrollando a través del análisis de las actas de el actual Consejo Interuniversitario Nacional, y son números fríos, la lectura de este trabajo nos hace articular no solamente el financiamiento con números, sino se ve un análisis muy contextualizado con el correlato de estos gobiernos que fueron atravesando y fueron tomando diferentes decisiones de acuerdo a la perspectiva ideológica respecto del rol que ocupaban las universidades nacionales. O sea, de las universidades nacionales consideramos que la educación superior es un derecho humano y un bien público social, que es una obligación y una incumbencia del Estado, y que abarca dimensiones que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo económico y con la definición y decisiones de políticas para cumplir con los objetivos de desarrollo, movilidad e inclusión social. Y quería rescatar esto porque justamente a lo largo de toda esta publicación se observa que también se trabajó desde esa perspectiva, ¿no? Que el financiamiento universitario es un beneficio para también del desarrollo de la nación. Así que, bueno, te presento, Juan. Juan es licenciado en Administración, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha ejercido la docencia en la UBA y en la Universidad Nacional de La Matanza en el nivel de grado y en distintas universidades públicas y privadas en el nivel de posgrado. En su actividad profesional ha sido director de investigaciones y publicaciones del Instituto Nacional de la Administración Pública, representante de la Universidad de Buenos Aires en la Comisión del Presupuesto del Consejo Interuniversitario Nacional y asesor del Ministerio de Educación. También se desempeñó en la gestión económica en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad de la Defensa Nacional. Ha dirigido proyectos de investigación, dirigió tesis de posgrado, ha oficiado de jurado de revistas científicas, realizado numerosas publicaciones y brindado conferencias en el país y en el extranjero sobre temas vinculados a la administración
y el financiamiento educativo. Bueno, muchas gracias Alejandra por toda esta presentación personal y del texto. Gracias a la Universidad de Quilmes por la invitación también. Y un par de aclaraciones antes de entrar en la temática del libro. Una es que este trabajo, si bien el libro es mío, de mi autoría, es fruto de un trabajo colectivo con un grupo de investigación en el cual participan Melina Levy y Gabriela Gabay, que son colaboradoras imprescindibles para el desarrollo de la investigación. Y también, por supuesto, la trayectoria de múltiples universidades que nos formamos y en las cuales ejercemos la docencia y la investigación. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Matanza, en la UNCI también ejercimos la docencia y en otras universidades públicas y privadas. Así que fruto del sistema universitario nacional. Y esto especialmente porque, lo quiero remarcar, porque esta investigación ha sido posible porque el conjunto del sistema público universitario, a través del SIN, ha puesto a disposición de todos los investigadores las actas de su predecesor del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales durante las últimas dos dictaduras, la de la autodenominada Revolución Argentina y del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Este esfuerzo de digitalización de las actas es un insumo imprescindible para este trabajo y para muchos otros que vendrán después. Por lo tanto, esto es fruto del trabajo mancomunado de la representación del conjunto de las universidades. Entonces quiero agradecer al CIN el haber puesto a disposición de todos estos documentos valiosísimos para la investigación histórica. Bueno, una vez hechas estas aclaraciones, quiero destacar que el objetivo del trabajo es incursionar sobre el análisis del financiamiento universitario en el periodo 1966-2023, con sus subperíodos, etc., y sus características. Si estás de acuerdo, Alejandra, pasaría a una presentación en PowerPoint. ¿Puedo subir la presentación? Adelante. Bien. Estoy con la portada, el título, el financiamiento universitario en perspectiva histórica, de las dictaduras a las democracias, el periodo, como les comentaba, 1966-2023. Y ahora voy a adentrarme a los objetivos. Se ve bien la presentación y cuando cambio se sigue. ¿Es así, Alejandra? Perfecto. Bien. Decía, los dos objetivos básicos son determinar las diferencias en los presupuestos universitarios durante las dos últimas dictaduras, la del 66-73, Revolución Argentina, Onganía, Levingston-Lanuse, y la última dictadura, la del Proceso de Reorganización Nacional, Videla, Viola, Galtieri, Villone. Las características, semejanzas y diferencias entre las dos dictaduras. Y luego los efectos en el financiamiento universitario en los gobiernos democráticos y las diferencias en los gobiernos democráticos ya desde la recuperación definitiva de la democracia desde el año 83. Por supuesto, en el medio hay un interregno democrático en el periodo 73-76 en los cuales también se hacen algunas menciones. Las fuentes básicas de información son las actas de las reuniones del CRUN, el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, es decir, la agrupación de las universidades nacionales de aquella época, que el SIN puso a disposición. Las actas posteriores del SIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, en la actual agrupación de las universidades nacionales, cuyas actas están disponibles para todos los investigadores, y los presupuestos universitarios, extraídos en la etapa histórica de
los presupuestos nacionales, que están a disposición desde hace un siglo y medio. Todo eso está disponible hoy en Internet, los presupuestos nacionales, desde hace más de un siglo y medio, y también con algunas desagregaciones posteriores. Desde el año 93 están los presupuestos a disposición de los investigadores con su ejecución presupuestaria a través de los anuarios estadísticos de la actual Secretaría de Educación, el ex Ministerio de Educación, y en las páginas, las ejecuciones en las páginas del Ministerio de Economía. Este trabajo, por supuesto, no es, si bien es un trabajo, había un espacio de vacancia en este desarrollo, hay antecedentes, por supuesto, no surge de la nada, sino que hay antecedentes de muchos o de varios investigadores, Burr, Pifano, Saldivia, Del Bello Ibarsky, Reguerena de la Universidad Nacional de Cuyo, Del Bello, fundador de la Universidad Nacional de Río Negro, Burr, Pifano y Saldivia de la Universidad de La Plata, García de Fanelli de la Universidad de Buenos Aires, y Broto, que es de la UNOVA, Mendoza, que trabajó en la UBA, en la UNAUR, Rabossi de la Universidad de Itela y Seya de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, esto como antecedentes más importantes. Por supuesto que hay un cúmulo de trabajos, y sobre todo cuando nos vamos del mundo universitario sobre el contexto, hay múltiples textos que fueron analizados. Bueno, en primer término voy a caracterizar a la dictadura de la Revolución Argentina, 1966-1973. Acá hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Un contexto de revueltas, convulsiones. En el año 59 es la Revolución Cubana, convive con la invasión a Vietnam, el verano del amor en Estados Unidos. También desde lo que es la política, de lo que es, se cuestiona la familia, se cuestiona la religión, el Concilio Vaticano II, desde el catolicismo, cuál es el rol de la religión en las realidades sociales. Es decir, un contexto de convulsión que también llega a las universidades, ¿no? Pensemos en el 68, Mayo francés, en México, en Tlatelolco, en los campus de las universidades de Estados Unidos, las revueltas. Es decir, una situación de gran convulsión en general en las sociedades, cuestionamientos hacia las visiones tradicionales de la política, de la familia, de la religión y también de las universidades. En el caso argentino, los hitos de estos tres periodos fueron la Noche de los Bastones Largos, tristemente célebre, una represión en la Universidad de Buenos Aires que llevó al exilio, a la intervención de las universidades, el exilio de numerosos investigadores, especialmente en las áreas de ciencias sociales y ciencias exactas, y también otros hitos son el Cordobazo, en el que, si bien no se originó, tuvo incidencia de estudiantes de la Universidad de Córdoba y marcó el inicio del fin de esta dictadura, y el Plan Tacchini, este último ya sí directamente protagonizado en las universidades, que fue un proceso de creación de 15 universidades nacionales. En realidad el plan original era de solo 5, se extendió, incluso se culmina ya durante el interregno democrático de Cámpora, Perón y Perón, e Isabel Perón, ¿no? Por supuesto. Pero vamos a algunas características en términos de financiamiento. Primero, existía un examen de ingreso a la universidad y una gratuidad. El sistema básico era gratuito. Una gratuidad condicionada por algunos factores puntuales, ¿no? Condicionada, se cobraban, pero eran tasas más que aranceles, por repetición de examen, duración de la carrera y, por supuesto, el posgrado, cosa que continúa. Fue un proceso, como decía, de creación de universidades en el interior del país. Se empiezan a crear muchas universidades provinciales, las universidades dejan de tener alcances regionales. Inicialmente a Tacchini, después esto lleva por un efecto imitación a que muchas provincias demanden una universidad en su territorio, y es un periodo de un gran aumento de la matrícula, es decir, crece exponencialmente los estudiantes de las universidades.
Luego tenemos el interregno democrático de Cámpora, Perón y luego Isabel Perón. Ahí tenemos como hito a la ley Tayana, una ley que tuvo algunas particularidades, como que no permitía el trabajo como docente universitario de quienes trabajaran en multinacionales, definía a la universidad como una comunidad de alumnos y docentes, y tenía un marcado interés en la inclusión social. De hecho, el ingreso se hace irrestricto, a diferencia de la Revolución Argentina. La gratuidad ya no es condicionada, sino gratuidad absoluta. Se siguen creando universidades como coletazos del Plan Tacchini y vuelve a aumentar mucho la matrícula. Durante la dictadura del proceso de reorganización nacional, 1976-1983, tenemos otros hitos. ¿Cuáles son los hitos de este periodo? Bueno, por un lado tenemos un marco general, ¿no? Antes de los hitos, que son, hay organizaciones armadas en la Argentina y en varios países, ¿no? Puede ser también un reflejo de la Revolución Cubana y su éxito en términos de acceso al poder. Otro marco contextual es que no solo hubo una dictadura en Argentina en 76, sino cuando existe la dictadura, cuando se da el golpe de Estado, todos los países limítrofes de Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile, todos tenían gobiernos dictatoriales. Es decir, era un proceso que excedía al caso argentino, la instalación de dictaduras militares. Y por supuesto en otros países más, ¿no? Ecuador, Perú. En el marco del Plan Cóndor, ¿no? Un plan orquestado desde Estados Unidos, vinculado a la formación de las Fuerzas Armadas, y una mirada geopolítica en el marco de la Guerra Fría, ¿no? En el cual los militares funcionaban como el reaseguro de Estados Unidos de que los países no viraran al orden soviético y resguardaran ese alineamiento de Estados Unidos, de los países con Estados Unidos, eventualmente con golpes de Estado. En el caso argentino hay algunos hitos. Uno es la represión indiscriminada con secuestros, asesinatos, que más allá de la interrupción del orden democrático no respetó ninguna garantía de los derechos humanos y generó una matanza enorme, secuestro, asesinato y desaparición incluso de los cadáveres, y el no reconocimiento de esas situaciones, especialmente en algunos sectores sociales, y las universidades era un caso paradigmático porque lo consideraban un espacio peligroso que podía generar convulsiones sociales y podía generar adhesión para las organizaciones armadas. Por lo tanto, el proceso de reorganización nacional se ensañó con las universidades nacionales, además de intervenirlas como las provincias, etcétera, sino que tuvo una represión centrada en las universidades en buena medida. Están sobre representados los docentes y estudiantes dentro de los desaparecidos porque hubo un interés especial en ello. Un segundo hito muy importante fue la Guerra de las Malvinas. Así como el Cordobazo fue el inicio del fin de la dictadura predecesora, la de la Revolución Argentina, las Malvinas fue un parteaguas. A partir de ahí fue todo el proceso de reorganización nacional con la derrota de las Malvinas, fue una
fue toda una derrota oprobiosa para esta dictadura, y además era claro que era insostenible la toma del poder, y que además la salida no podía ser negociada, a diferencia de otros países, como Uruguay o Chile, donde las dictaduras negociaron su salida. En Argentina eso era imposible, porque quien negociara con la dictadura iba a perder las elecciones. Era tal el grado de animadversión y enojo social que esto fue el final. Un poquito antes de la Guerra de las Malvinas hubo otro hito, que quizá la haya desencadenado, al menos en parte, que fue el colapso del plan económico de Martínez de Hoz, el de la tablita, que generó que una corrida cambiaria, corrida bancaria y un aumento del desempleo, una baja del producto y del salario. Por lo tanto, esto se advierte también en la universidad, una crisis económica de envergadura ya desde el año 81 hasta el final de la dictadura en el 83. Entonces, como marco general tenemos la represión indiscriminada, la guerra de las Malvinas y el colapso económico desde el año 81 como marcos generales del proceso de reorganización nacional. Y ahora me gustaría presentar algunas cifras, ya que estamos hablando de financiamiento y de presupuesto, de todo este largo periodo que va desde 1976 desde 1966 hasta el 2023. Por algunos periodos vamos a presentar las cifras del presupuesto. Primero vamos a analizar los gobiernos dictatoriales, y luego vamos a pasar también a cifras del periodo democrático. Este es el periodo que va de 1967 a 1983, no había cifras precisas de 1966, del año base, y tenemos de todos estos años algunas cifras económicas, incluyendo el interregno democrático 73-76. ¿Qué observamos acá? Observamos que, bueno, primero quiero hacer una aclaración. La idea acá es mostrar el presupuesto educativo, no solo universitario, sino de toda la educación, desde la básica hasta la universidad, en el presupuesto nacional, es decir, el cuánto se quiso financiar a la educación en general. No sé si se observa, hay una caída muy grande entre el año 75 y el 76. Acá hay dos, y voy a hacer un distingo metodológico. Está la función Cultura y Educación en el presupuesto nacional y el Ministerio de Educación. ¿Por qué esto? Porque la función es cuánto se dedica a la educación, y el Ministerio de Educación cuánto se dedica a la jurisdicción, Ministerio de Educación, jurisdicción en términos presupuestarios. ¿Por qué no es lo mismo? Primero, porque hay gastos educativos que no están en el Ministerio de Educación. Por ejemplo, los colegios militares están en el Ministerio de Defensa, o hay formación en los hospitales que están en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Cultura. Entonces, no todos los gastos educativos están en el Ministerio de Educación. Y además, en los primeros años, 1967, 68 y 69, no existía el Ministerio de Educación. Era una secretaría dentro del Ministerio del Interior. Luego, a partir de los 70, se crea el Ministerio de Educación, y este permanece siempre con rango y jerarquía del ministerio hasta el 2023, cuando asume Milei. Es decir, durante 53 años se consideró que la educación justificaba la existencia de un ministerio. Se lo jerarquizó en el año 70. Acá lo que vemos es una caída muy marcada entre el año 75 y 76. Cuando asume el proceso de reorganización nacional esta dictadura, hace un plan de ajuste y reduce enormemente el gasto educativo. Fíjense que esto es muy diferente a la dictadura anterior, que no tenía una reducción tan marcada del gasto educativo. Es más, tenía un gasto educativo más o menos importante. Sin embargo, el proceso de reorganización derrumba el gasto educativo. Luego este se recupera un poco y se vuelve a derrumbar cuando colapsa al final del 83, a partir del 81 empieza a reducirse, cuando colapsa el plan económico de la tablita, y después de la derrota de Malvinas, ahí vuelve a reducirse. Acá quiero hacer acá tenemos el gasto en la función Cultura y Educación, es decir, el gasto educativo en el Ministerio de Educación y en otros ministerios,
desde el año 69 al 83, y acá quiero hacer algunos señalamientos. Se puede observar que el cambio más grande se da entre el año 77 y 78. Esta es la distribución por niveles. ¿Cuánto se gasta en educación elemental, es decir, primaria? ¿Cuánto en educación media y técnica? ¿Cuánto en educación superior, es decir, los terciarios y la universidad? ¿Y cuánto en forma indiscriminada en los distintos niveles o en cultura? Fíjense, el cambio más significativo entre los años 77 y 78. Baja muy notoriamente el gasto en educación primaria porque se transfieren a las provincias las escuelas primarias. Por eso sube el gasto en educación media y en universidad. No es que se le otorga más, sino que en términos relativos sube porque parte del presupuesto se transfiere a las provincias. De lo que queda de presupuesto educativo en la nación, ya casi todas escuelas medias, la mayoría, o universidades o educación superior, porque el gasto educativo en escuelas primarias básicamente se transfiere a las provincias. Luego, en esta siguiente filmina, vemos el presupuesto ya no educativo, sino universitario, en porcentaje del presupuesto educativo. Y acá, nuevamente, vemos que el presupuesto sube entre años 77 y 78 como efecto de que se transfieren las escuelas, entonces sube 10 puntos el gasto en las universidades porque el presupuesto nacional ya no tiene a su cargo el nivel educativo inferior. Se queda con las escuelas medias y las universidades. Ahora, si pensamos en el total del presupuesto nacional, en general fluctúa el presupuesto universitario entre el 3 y el 4%. Tenemos un ajuste muy grande, es la última columna, cuando asume el proceso de reorganización nacional, que baja al 2%. También tenemos una suba importante en el interregno democrático de Cámpora y Perón, es decir, en la dictadura de Onganía básicamente del 4%, después cuando asume el interregno democrático de Perón, Cámpora, Perón, se va al 5%, después se reduce con el golpe de Estado, sube un poquito y se queda entre el 3 y el 4%. Después vamos a ver la apertura, en qué gasta el periodo democrático, y ahí tenemos algunas observaciones. ¿En qué gasta, en todo este periodo democrático y no democrático, en qué gastan las universidades? Bueno, ¿tienen escuelas primarias? Algunas universidades tenían escuelas primarias, la de San Luis, la de La Plata. Después muchas tenían colegios secundarios, bueno, en la ciudad de La Plata, los de Córdoba, los de la Universidad de Buenos Aires. A partir de los 76 no es que deja de haber escuelas primarias, sino que no se discrimina entre escuelas primarias y secundarias. El gasto en escuelas primarias pasa a estar dentro del de educación media. Otra cosa que se observa es que los hospitales entre el 77 y 78 baja el gasto hospitalario porque la Universidad de Rosario tenía un hospital que transfiere a la provincia. Otra cosa que se observa es el gasto en gasto social, en bienestar de la comunidad universitaria. El único momento en que se crece fuertemente es en el periodo del interregno democrático, ¿no? De Cámpora y Isabel Perón. Ahí se define como una comunidad de alumnos y docentes, se financian mucho los comedores escolares, la financiación de viviendas para el personal, la financiación de becas, y luego esto cuando vuelve el proceso rápidamente se elimina. Por supuesto, lo más importante es el gasto en educación superior y universitaria, el salario de los docentes universitarios. Luego tenemos el presupuesto por la clasificación económica. Acá vemos que
si nosotros tenemos un periodo largo, vemos que durante la dictadura de la Revolución Argentina, el gasto en personal era entre el 66 y el 76%, el 78 llegó un año. El gasto corriente está entre el 76 y luego llega al 86%, y después el gasto en personal pasa a ser muy superior y el gasto corriente también crece mucho, y lo que se reduce es el gasto en capital. Sacando el año 83, que es un año anómalo, en el cual creo que hay un error en la información, porque fue un año de gran crisis y no sería razonable que hubiera bajado el gasto en personal. En un periodo largo lo que observamos es que crece el gasto en personal. En general, cuando hay crisis y cuando se destina menos a la educación, ¿qué se reduce? Básicamente el gasto de capital. No se hacen obras, no se hace equipamiento, y la universidad pasa a funcionar en una situación de inanición y es una pagadora de sueldos y de los servicios básicos, pero no tiene para beca, no tiene para viaje, no tiene para insumos, no tiene para investigación, no tiene para crecer, etc. Entonces, lo único que hace es lo que no puede dejar de hacer: pagarle el salario a los docentes y un mínimo de gasto en gasto corriente, básicamente servicios públicos. Este periodo, si uno ve los primeros años, era bastante, los primeros años, 68, 69, era casi modélico, un 25% de gasto de capital entre obras y equipamientos, 76% de gasto corriente, 66% de gasto de personal. Es casi lo que la economía de educación plantea como modelo de gasto en personal. Luego esto crece un poco y luego sigue creciendo hasta estar exacerbado el gasto corriente y especialmente el gasto personal como fruto del desfinanciamiento de las universidades, especialmente en la última dictadura, la del Proceso. Pues si tomamos a la Universidad de Buenos Aires como la más grande en términos cuantitativos y referencia para el resto por su creación. Piensen que estamos hablando de los años 68 y año 83, que no estaban las universidades del Gran Buenos Aires, todavía no se habían creado. Por lo tanto, en el AMBA, la única universidad era la UBA. Entonces, si tomamos a la UBA por un lado, el resto de las universidades antiguas y luego las nuevas, ¿cuál es el proceso? Primero detengámonos en la última columna. Crece el número de universidades. En 1968 había 9, luego se crea la de Rosario, luego se crea la de Río Cuarto y la del Comahue, y en muy pocos años, entre el 73 y el 75, pasan de ser 12, 13 universidades a ser 24. Fíjense, en el año 76 había 26 universidades, en el año 83 había 25. No se creó ninguna en todos los años. En los 8 años del proceso de reorganización nacional no se creó ninguna universidad. Es más, bajó una. Se cerró la Universidad de Luján, en un proceso oprobioso pese a la resistencia de alumnos, docentes, personalidades de la cultura, Favaloro, Sábato, Borges, todos en contra y sin embargo cerraron una universidad, no crearon ninguna. Esto hizo que se redujera en términos relativos el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, porque una cosa es ser una de 9 y otra una de 25. Pese a ser muy grande, su peso relativo se fue reduciendo. Se redujo también el peso relativo de las otras universidades y ganó el peso relativo las universidades nuevas. Esto más o menos es proporcional al número de alumnos. Bueno, ya pasemos a los gobiernos democráticos, 1983-2023. Acá es interesante pensar, en estos 40 años podemos caracterizar con 4 invariantes a este periodo, y lo podemos caracterizar con algunas salvedades, lo podemos hacer. Hubo ingreso irrestricto. ¿Alguien me podría plantear siempre restricto? No, siempre no, pero básicamente sí. Hubo y hay algunas puntuales restricciones al ingreso, pero básicamente no hay números clausus, es decir, no hay vacantes para llenar y luego los alumnos no tienen que estudiar otra cosa. Eso se da, pero en casos hiperpuntuales. Un rasgo extendido de los gobiernos democráticos desde el 83 hasta la actualidad es el ingreso irrestricto. Por supuesto, con cursos de propedéuticos, de nivelación, etcétera,
el CBC en el caso de la uva, caso paradigmático, y con casos muy similares en muchas universidades, pero no hay un ingreso restrictivo como en Brasil o en Chile, que si no estás entre las primeras vacantes no podés ir a una universidad. La gratuidad, otra vez, es un rasgo saliente definitivamente. En las universidades nacionales no se paga para estudiar. Es absoluto no, más aún, la Ley de Educación Superior en su formulación original aprobada tenía la posibilidad de aranceles sobre los estudios de grado y se aplicó puntualmente sí. Si alguien plantea, yo conozco casos, tienes razón, existen casos de aplicación de aranceles. Cuantitativamente, absolutamente no menores, sino irrelevantes, ínfimos, pero los hubo. Por lo tanto, podemos decir que un rasgo es la gratuidad, a diferencia del proceso de reorganización nacional, donde se cobró a todos los aranceles, en el año 81 al 83. ¿Hubo creación de universidades? Sí. Hoy son más de 61, creo que son las universidades nacionales, eran 57 y luego se crearon las últimas, Delta, Río Tercero, Pilar, y la de Delta, que era de jurisdicción provincial. Ahora son 61. Por lo tanto, ese proceso que se empezó con 9, luego el plan Taquini ya eran 26, el proceso reduce a 25, hoy son 61. Sigue expandiéndose las universidades con oleadas, una durante el menemismo, otra durante el kirchnerismo y finalmente con el gobierno de Alberto Fernández. Y hubo un aumento de la matrícula. Hoy la universidad es mucho más masiva que durante el gobierno de la Revolución Argentina, que durante el gobierno del interregno democrático del 73-76 y que el gobierno de la última dictadura militar. Es cierto que esto estuvo en gran parte vinculado con el aumento de la escolarización en el nivel medio, que es de donde se nutre la educación superior. Bueno, estos que mencioné son rasgos generales de la democracia. Sin embargo, esta democracia tuvo subperiodos. Si pensamos otra vez el gasto educativo en general, tanto el de la Función Cultura y Educación como el del propio Ministerio de Educación, que son no exactamente iguales pero muy similares, vemos que el patrón de desarrollo es similar. El de Cultura y Educación es un poquito más grande porque hay algunos gastos educativos en otros ministerios. ¿Cuál es el cambio más grande, más allá de pequeñas oscilaciones? Se da entre el 89 y el 99 y básicamente se da en los primeros años 90 cuando se transfieren las escuelas secundarias a las provincias. Ahí la educación universitaria pasa a ser una parte, la educación pasa a ser una parte menor del presupuesto nacional, porque una parte se va y ya no está en el presupuesto nacional, sino en el de las provincias. Se transfiere a las provincias los colegios secundarios que tiene la nación y los institutos terciarios, y por eso decae el presupuesto educativo en el presupuesto nacional. Por supuesto que crece la importancia en el presupuesto educativo de las universidades nacionales, porque ya no comparte el gasto educativo con las secundarias que pasan a las provincias. Por eso se da ese salto entre el 89 y el 99. Si queremos hacer una apertura del gasto educativo, vemos que el gasto en cultura después deja de estar la apertura, entonces lo tenemos sin discriminar. No es que desaparece el gasto, sino que está sin discriminar. En educación elemental prácticamente desaparecen los colegios primarios a cargo de la nación, entonces lo que queda está en sin discriminar. Los secundarios otra vez decaen muy abruptamente porque se transfiere a las provincias y a partir de entre el 89 y el 99 sube mucho la universidad en el Ministerio de Educación. Hoy el Ministerio de Educación podemos decir que en 2/3 es el Ministerio de las Universidades y en 1/3 indiferenciadamente en todos los niveles, ¿no? Lo que es el FONID, lo que era el FONID, lo que era el Conectar Igualdad, lo que era políticas socioeducativas, etc. Básicamente, hay programas para todos los niveles educativos y hay
una parte más importante aún dedicada a la universidad. Los años tomados 83, 89, 99, 2003, 2015, 2019 y 2022 son los años de los ciclos económicos, digamos. Del 83 al 89 es el gobierno de Alfonsín, del 89 al 99 el menemismo, los dos gobiernos de Menem, del 99 al 2003 la época convulsionada de la Rúa, Rodríguez Sá y varios presidentes por pocos días y Duhalde, del 2003 al 2015 el kirchnerismo, del 2015 al 2019 el macrismo y del 2019 hasta 2022 o 2023 el gobierno de Alberto Fernández. Ahí son básicamente una apertura por gobiernos, agrupando algunos que tenían la misma orientación económica y de política educativa, como los dos de Menem o los tres del kirchnerismo. Vamos a ver qué representa el presupuesto de las universidades en el presupuesto educativo y en el presupuesto nacional. Otra vez, el salto más grande de los presupuestos de las universidades en el presupuesto educativo, ya sea de la Función Cultura y Educación o del Ministerio de Educación, el salto más grande que es. Y el salto más grande, claramente, es el momento de la transferencia de las escuelas. Cuando se transfieren las secundarias, la universidad pasa de ser un gasto secundario frente a las escuelas medias, que son más y más alumnos, y pasa a ser el gasto principal del Ministerio de Educación. Y en términos de el presupuesto nacional, ¿cuánto es el gasto educativo? Ya hace más de 20 años que es entre el 3 y el 4%. Fue menos en el 83, fue un poco más en el 89 y ahora es entre el 3 y el 4% del presupuesto nacional. Bueno, acá lo que quiero mostrar es que esta apertura tan grande que uno podía hacer del presupuesto de las universidades nacionales, hoy ya no se puede hacer, por eso tenemos sin datos, porque hoy ya no se transfiere a las universidades nacionales el presupuesto dividido por sus programas, finalidades. Se transfiere una bolsa y las universidades lo pueden decidir su finalidad tal como lo votan sus consejos superiores y no se compila esa discriminación. Por lo tanto, esto que podíamos hacer en 83 ya no lo podemos hacer, ya no tenemos esos datos para hacer esa discriminación. Ahora, si vemos el presupuesto de las universidades en términos de gasto en personal, gasto corriente, gasto de capital. No tenemos la información para hacerlo por todos los años, pero sí para los años en los cuales lo podemos hacer. ¿Qué observamos? Observamos que con una serie larga, 99-2019, sería más si tomáramos los datos actuales, yo no tenía cuando publiqué todavía el 2023, básicamente sube el gasto en personal, sube el gasto corriente y baja el gasto de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que el desfinanciamiento universitario condujo a que las universidades se vieran forzadas a concentrar su gasto en el gasto corriente, lo inevitable, y especialmente el gasto en personal, descuidando los gastos de capital. ¿Hubo gasto en infraestructura? Sí. Es cierto, gran parte del gasto de capital en infraestructura no se ve reflejado acá porque gran parte de esto se hizo con préstamos externos, que uno no lo ve reflejado. Préstamos del BID, de la Corporación Andina de Fomento, etc. O gastos de lo que era el Ministerio de Planificación Federal, que en general no se imputaban al gasto educativo. Pero luego el gasto recurrente o el gasto de las universidades permanente para expandirse o más bien para refacciones y equipamiento, en general disminuyó mucho. Las universidades estuvieron desfinanciadas para esas finalidades. ¿Cómo vemos el gasto entre las universidades? Fíjense, las universidades pasan de ser 25 en el 83 a ser 27 en el 89, 37 en el 99. Acá vemos que el menemismo creó 10 universidades nuevas. Luego, en el 2015 pasan a ser 48. El kirchnerismo creó 11 universidades nuevas. Luego pasan a ser 57 y luego pasan a ser y luego son 57, durante ya la última oleada de creación de universidades.
Hoy, cuando yo hice este informe, tomando al principio del 2023, no estaban, hoy tenemos 4 nuevas, ¿no? Que son las que antes mencioné. Hoy serían 61. Lo que vemos es que durante la democracia pasamos de 25 a 57, siquiera 61 universidades, en más que duplicaron. Siguió el proceso de creación de universidades, lo cual no es un fenómeno argentino y es un fenómeno vinculado a la masificación de los estudios superiores. Si ya no vamos a educar a una élite o a los mandos medios, sino que la economía básicamente estará basada en el conocimiento y el trabajo operativo será reemplazado por la tecnología, queremos una educación universitaria muy masiva, casi universal. Para eso vamos a necesitar más universidades. Por eso la Universidad de Buenos Aires redujo su participación del 20% en el 83 al 17%, más aún la redujeron el resto de las universidades tradicionales del 55 al 41%, y quien se expandió las nuevas subuniversidades que pasaron del 25% al 42%. Esto es bastante proporcional al número de alumnos. ¿Y esto qué nos dice? Y nos dice que va a haber nuevas universidades, tenemos que masificar el sistema de educación superior y, por supuesto, las nuevas universidades van a requerir presupuesto. Por eso el presupuesto va más hacia las nuevas universidades, que es hacia donde van los nuevos alumnos. Este cuadro sintetiza un poco el trabajo, quizás el más representativo del total, y acá me quiero detener un poquito, es casi al final, pero quiero hacer algún señalamiento. En primer término, quiero decir que la columna más importante es la que está en negro, que es la de la variación del presupuesto por alumno. Pero esta es la resultante de las otras 4 columnas. La variación del presupuesto por alumno es la resultante de la variación del PBI. Si crece la economía, podemos financiar más a la educación y podemos financiar mejor al presupuesto universitario por alumno. Pero también, si crece el PBI, lo podemos destinar a la educación o lo podemos destinar a otras cosas. Es parte de lo que crezca la economía y parte de la decisión de los gobiernos de destinarlo a las universidades o no. Eso nos dará la cuantía de cuántos recursos, la variación del presupuesto. Es decir, la variación del presupuesto universitario es la resultante de cuánto crezca el PBI y cuánto del PBI se destine a la universidad. Ahora, el presupuesto por alumno no tiene que ver solo con si varía el presupuesto, sino con si varía el presupuesto y varían los alumnos. Y acá, ojo, que la universidad se comporta en forma inversa a la universidad privada, a la universidad pública, e inversa al ciclo económico. Cuando la economía crece, no crecen tanto los alumnos, porque más alumnos se van a trabajar. Entonces a la universidad no le crece tanto la matrícula. ¿Y cuándo crece la matrícula? Cuando el ciclo económico es malo y los alumnos no consiguen empleo o los salarios son muy bajos, entonces se van a estudiar. Esto genera algunas particularidades. La variación del presupuesto por alumno tiene algunas paradojas. Por ejemplo, fíjense, la presidencia de Alfonsín fue muy mala, la peor en términos de financiamiento por alumno. Cayó casi el 50%, el 47%. ¿Esto es porque Alfonsín desfinanció las universidades nacionales? No, aumentó el presupuesto destinado a la universidad el 7%. El problema es que el PBI decreció en esos 6 años. Fue tan malo el desempeño económico que, aún destinando más a las universidades nacionales, creció muy poquito porque el PBI se achicó. Pero además se duplicó la matrícula. Estaba todo ese stock concentrado de alumnos que no podían ir a la universidad durante el proceso por el examen de ingreso, y ahí todos esos se fueron a la universidad. Podemos decir en una metáfora poco feliz que es como abrir la puerta del zoológico. Bueno, ahí entran todos. Bien, en manada fueron todos a la universidad, todos los que no habían podido ir antes. Entonces creció tanto la matrícula que básicamente el presupuesto se mantuvo casi igual, pero con el doble de alumnos, por lo tanto bajó a la mitad por alumno. No es que la universidad tuvo menos recursos, es que tuvo muchos más alumnos. Por otro lado, fíjense qué paradoja. El proceso de reorganización nacional, la última dictadura, subió el presupuesto por alumno. Destinó más a la universidad, no menos, el 19% menos. Pero ¿qué hizo? Y la economía creció poco.
se destinó menos a la universidad. El presupuesto universitario se redujo, pero como se redujo más la matrícula, por alumno creció. Está bien, es un crecimiento para menos alumnos, es decir, decidieron financiar a muy pocos, y bueno, a esos pocos tenían más dinero para financiarlos. El interregno constitucional fue algo más parecido a lo de Alfonsín, el interregno de Cámpora, Perón. Creció la economía, creció el destino de la universidad, se financió el presupuesto, pero como a Alfonsín le abrieron puertas a más alumnos, entonces como creció más la matrícula que el presupuesto, bajó por alumno. También le pasó a la de Onganía. Esa dictadura, a diferencia del proceso, destinó más plata a las universidades y además hizo crecer la matrícula, no la redujo. La aumentó al 33% esa dictadura, no la redujo como la de la última dictadura. Es decir, las dictaduras son malas, no respetan los derechos humanos, no respetan las garantías constitucionales, pero no son iguales. Algunas pueden ser peores que otras. La última fue la peor. Pero, sin embargo, en términos de gasto por alumno se observa una mejora destinada a que redujeron los alumnos, a diferencia de la dictadura predecesora. Fíjense, el caso de Menem es un caso muy particular. En términos de PBI, durante el total de su mandato, creció el PBI, creció el financiamiento universitario. Por lo tanto, aumentó el presupuesto de las universidades. La matrícula también aumentó, por lo tanto, no creció tanto por alumno. El gobierno de la Rúa, como el de Macri, fueron muy malos. Decreció el PBI, decreció el gasto a las universidades, hicieron ajustes y aumentó la matrícula, básicamente porque ante el colapso económico la gente no conseguía trabajo, salarios malísimos, iba a estudiar, por lo tanto se redujo mucho el presupuesto por alumno. Algo parecido le pasó a Alberto Fernández, si bien no se observa acá, pues no estaban los datos. Y el mejor momento en el presupuesto por alumno fue la dictadura, se dio durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, durante el kirchnerismo. Durante esos 12 años fue el mayor aumento del presupuesto por alumno, el 150%. Digamos que puede haber mérito propio y mérito ajeno, digamos que se alinearon todos los planetas. Creció el PBI, creció el gasto en porcentaje del PBI, es decir, creció el PBI y se destinó más a las universidades. Entonces las universidades creció su presupuesto del 192%, es decir, se triplicó. Pero además la matrícula creció poco. ¿Por qué? Porque como había crecimiento económico, la gente iba menos a estudiar y iba más a trabajar. Entonces acá se alinearon los planetas. Mérito propio, en parte, destinar plata a las universidades es mérito del kirchnerismo. Que crezca el PBI, en parte también. ¿Dónde no es mérito propio? Que la matrícula no crezca mucho, ahí no es mérito propio, porque el kirchnerismo quería que fuera más gente a estudiar. Pero parte de esa gente no iba a estudiar porque iba a trabajar porque aumentaba la economía. Entonces, parte en mérito propio, parte de rebote. Ahora, si pensamos en toda la democracia, porque estuvimos hablando bastante de las dictaduras, si tomamos toda la democracia, 83-2019, no 2023 porque no tenía el dato cerrado de 2023, datos del PBI tardan, pero todos sabemos que 2019-2023 fueron años malos económicamente, los de Alberto Fernández, y no cambian la conclusión. El PBI creció, no mucho, para hacer 40 años creció poco, pero creció. Se destinó más a las universidades. Aumentó el presupuesto universitario el 243%, pero la matrícula aumentó el 469%. Es decir, crecieron mucho más los alumnos que el presupuesto, cosa que quienes estamos en el sistema universitario lo sabemos. Quienes estamos hace mucho, vemos que crece mucho la cantidad de alumnos en el sistema universitario y el presupuesto no creció acorde. Por lo tanto, el presupuesto por alumno se redujo. Entonces, acá vemos una deuda de la democracia argentina, que no acompañó con su presupuesto al aumento de los alumnos. En parte, no porque haya destinado menos a las universidades, sino porque el desempeño económico del país no fue bueno, creció poco el PBI. Y ahora sí, voy a cerrar con algunas conclusiones.
La primera, como decía, las dos últimas dictaduras tuvieron políticas universitarias diferenciadas. Por ejemplo, la de la Revolución Argentina creó universidades y aumentó el presupuesto y tuvo una política de gratuidad, condicionada pero de gratuidad. La de la dictadura del proceso no creó universidades, más cerró una, aranceló la universidad y fue muy restrictiva no solamente tuvo exámenes de ingreso, sino con cupos muy severos. Los gobiernos democráticos tuvieron políticas distintas, pero las universidades en general no hicieron caso y en general tuvieron prácticas similares, es decir, no arancelaron, no pusieron exámenes de ingreso, cosa que el menemismo intentó implementar, logró la sanción de la ley, pero las universidades no lo implementaron. Por lo tanto, en las prácticas fueron similares. La creación de universidades es inevitable ante un sistema que se masifica. Esto se dio por oleadas, el menemismo, el kirchnerismo, con el gobierno de Alberto Fernández, que además es muy bueno crear universidades porque el costo mayor lo tiene el gobierno posterior, porque vos la creás y el costo es mínimo, sobre todo porque la universidad se va financiando muy de a poco, porque vos necesitas los docentes del primer año, luego del segundo, luego del tercero, al principio hay muy pocos alumnos. Entonces, para un gobierno es muy bueno crearlo porque tiene el beneficio de crearlas y el costo lo va a tener el gobierno siguiente. El financiamiento es en parte universitario, en parte vinculado a factores externos, la variación del PBI y la variación de la matrícula. Por lo tanto, el financiamiento es en parte una decisión política y en parte viene de rebote de situaciones externas. Y acá me quiero detener en la variación del presupuesto por alumno, que en general no se refleja en el mundo universitario. ¿Por qué? Porque cuando varía el presupuesto por alumno, en general varía poco lo que pasa dentro de la universidad. No es que cuando baja el presupuesto se cierran cursos, se cierran carreras, etc. Si no es hiperdrástico, lo que más ajusta es el salario docente. Entonces las universidades, cuando tuvieron más dinero, lo que hicieron fue pagar mejores salarios. Y cuando tuvieron menos dinero, lo que hicieron es pagar menos. Por lo tanto, en algo se refleja en el servicio y en parte, sobre todo en el crecimiento, se refleja en el servicio y el ajuste no se empeora el servicio, sino que se pagan peores salarios. En el largo plazo hay un desafío porque la expansión va a seguir. Cuando más alumnos egresen de la educación media, más van a ir a la universidad y más van a volver. Ahora hablamos de educación para toda la vida, así que seguramente necesitaremos más recursos en las universidades. Y el último tema es que deberíamos mejorar la información porque hay muchas cosas que no podemos exponer porque nos falta información, algunas aperturas en algunos cuadros, lo que hice mencionar. Con esto dejo de compartir y creo que se percibió los rasgos salientes del financiamiento en el periodo 1966-2023. Bueno, Juan, muchísimas gracias, súper interesante. Yo que leí el texto y ahora con tu presentación me parece que clarifica muchísimo todo lo que ustedes plantean en el trabajo. Las conclusiones son súper interesantes, pero el análisis en particular que se está haciendo por cada uno de los periodos también lo es. Así que bueno, muchísimas gracias por esto, por esta presentación. Yo te quería preguntar algunas cuestiones que surgen de la lectura y no tanto de lo que vos presentaste. Una tiene que ver cómo este proceso de cambios en el financiamiento si tuvo algún correlato en la experiencia de otros países y en particular de Latinoamérica. Después quería, y tal vez esto es lo más importante, que de esta experiencia, de estas conclusiones en las que ustedes están abordando la temática, si se permite para la coyuntura actual
tomar algunas decisiones o algunas perspectivas respecto al financiamiento universitario, o sea, un poco cuáles son los desafíos que implica, que puede surgir a partir de este análisis para tomar otras medidas, otras decisiones. Cuando leía el trabajo, por ejemplo, pensaba si la contribución de fondos privados, por ejemplo, se podrían considerar un aporte al financiamiento de las universidades. O sea, ¿qué otros componentes se podrían implementar como para contribuir a este financiamiento? Bien, quiero pasar a responderte. Gracias por todas estas inquietudes que permiten ahondar un poco más en el texto y en cosas adicionales. Vos planteabas un tema interesante que era la visión comparativa de este periodo. Esto tuvo correlatos en otros países, tuvo correlatos en Latinoamérica, y acá la experiencia comparada es riquísima en sentido de que hay algunos datos que surgen que son comunes a muchos países. Por supuesto, los temas contextuales, como decíamos, las eras dictatoriales que se dieron en Latinoamérica, luego los gobiernos democráticos, actualmente casi todos son gobiernos democráticos, y no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, hay experiencias comunes. Algunas cosas se comparten. Por ejemplo, la masificación universitaria es una situación global. En todos los países crece la educación. Ahora, en términos de su financiamiento, no se dan situaciones uniformes. Por ejemplo, en términos de qué sector se hace cargo de esta masificación entre el sector público y el privado. Por ejemplo, si tomamos Latinoamérica o Iberoamérica, España y Portugal, el sector público se hace cargo de la masificación. La inmensa mayoría de los alumnos estudian en instituciones estatales. Esto pasa también en Argentina, pasa en Uruguay, pasa en Bolivia, pasa en Ecuador, pasa en México. Pero esto no pasa en la mitad de Iberoamérica. Digo la mitad porque está Brasil del otro lado, que es el país más grande. Y ahí la mayoría de los estudiantes estudian 3/4 en instituciones del sector privado. En Chile aún más, el 83%. En Perú también. Por lo tanto, tenemos modelos, en Paraguay también. Por lo tanto, la experiencia no es igual quién está financiando ese sector público, el sector privado y quién está prestando el servicio. También las experiencias de arancelamiento son distintas. En Brasil es gratuito pero muy selectivo. En Argentina y Uruguay es gratuito. Uruguay tiene un impuesto graduado. Chile, en cambio, tiene la universidad arancelada para los 2 quintiles de mayores ingresos. Bolivia y Ecuador tienen gratuidad. México también. Pero otros países no. Y algunos países van hacia un sistema y otros van hacia el otro. Por lo tanto, la experiencia comparada es muy diversa, es muy interesante. Incluso en Europa, por ejemplo, el caso de Inglaterra fue hacia el arancelamiento de las universidades, pero Alemania y todos los países nórdicos tienen la gratuidad en las universidades. Lo que sí existe es una tendencia a que el sistema no sea selectivo y a que no haya ingreso restrictivo hacia el sistema. Lo puede hacer una institución, pero no hacia el sistema, porque todos los países se dan cuenta que del aumento de la escolarización universitaria y del capital humano social depende el progreso de los países. Por otro lado, vos planteabas la coyuntura actual de la Argentina. Estamos hablando en julio 2024 y esta es una situación que no tiene parangón en toda la época democrática. Desde el 1983 hasta el 2023 hubo periodos con diferencias, hubo periodos con ajustes, hubo periodos con visiones distintas de las universidades, pero en ningún caso hubo un periodo en el cual las universidades tuvieran un ajuste de la magnitud del actual y en el cual las universidades tuvieran un ataque desde dentro del propio Estado. Por lo tanto, la situación de ajuste salarial y de los gastos
del resto de los gastos corrientes y de los gastos de capital de la situación actual es inédita. Por lo tanto, es difícil extraer lecciones de una experiencia en la cual no se vivió esto. En los casos en que se dio algo aproximado, por ejemplo, el primer ajuste del proceso de reorganización nacional o algunos ajustes durante el gobierno de la Rúa y más aún durante el gobierno de Macri, en esos casos la universidad ha sufrido en la prestación del servicio. La idea de que pueda tener niveles de eficiencia que le puedan compensar el desfinanciamiento estatal supone que existiría una situación de holgura y sobrante previa que en realidad no le existió nunca a la universidad, aún en los periodos de mayor holgura, como nosotros veíamos durante el kirchnerismo, etc., tampoco es que funcionaba en forma ideal y que le sobraba dinero. Por lo tanto, las ganancias de eficiencia que pueden hacer son mínimas. A vos nunca te va a sobrar por lujos cuando nunca viviste una etapa de lujo. Es decir, lujo se permite a alguien que le sobra el dinero, a las universidades nunca les sobraron. Por lo tanto, un desfinanciamiento y más de la magnitud actual no puede ser compensado y es muy difícil tomar lecciones de la experiencia, incluso global. Hay muy pocos casos de ataques del propio Estado al aparato estatal y en eso la administración pública sufre lo mismo que le está pasando a la universidad, quizás más profundo en la universidad. Luego había alguna pregunta adicional sobre el financiamiento, el rol del aporte del sector privado. Es posible que se pueda complementar en mayor medida el aporte público con el aporte privado, y esto puede ser beneficioso siempre y cuando no segmente socialmente, en la medida en que haya circuitos de primera y de segunda vinculados a la capacidad adquisitiva de los estudiantes y sus familias, eso trae un perjuicio social con sociedades segmentadas socioeconómicamente. Sobre todo una sociedad en un marco de una economía capitalista que tiene una segmentación social. Hay gente que accede a servicios de primera y de segunda, lo cual es socialmente tolerable en términos del esparcimiento, la ropa, las vacaciones, pero no en los servicios básicos. La idea de que si tenés más plata vivís más años en la salud o te educás mejor en términos educativos es socialmente explosiva. Ninguna sociedad tolera mansamente que los hijos de los pobres tengan peor salud o peor educación, sobre todo que sea deliberado. Por lo tanto, esto hay que tener cuidado con ponerle un precio como si estuviéramos hablando de ropa de primera y ropa de segunda. Sin embargo, alguna apertura hacia aportes privados de donaciones, posgrados, venta de servicios de consultorías, etcétera, seguramente se puede y quizás se deba hacer desde las universidades, no cerrarse al aporte del sector privado en términos, siempre que no segmente o no desvirtúe la finalidad de las universidades. Y otro tema, déjame cerrar a las preguntas, que sí creo que es importante, es la planificación en el uso de los recursos, ¿no? Planes plurianuales, contratos programas, las universidades en gran medida lo hacen y deben seguir haciendo y deben profundizarlo y siempre se puede hacer mejor el planeamiento cuando los recursos son tan escasos. Eso, un espíritu colaborativo entre la administración pública y las universidades nacionales puede tener efectos benéficos. Bueno, Juan, súper completo. Se nos fue ya 1 hora y media casi de esta charla, así que espero que yo estuve muy a gusto y con mucho interés sostenido sobre todo lo que se estaba planteando. Espero que nuestros estudiantes, así como los compañeros docentes, también tengan la misma percepción acerca de esta presentación. Así que bueno, damos por finalizado el encuentro. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado participar y bueno, nos vemos en otro momento.
Muchas gracias a vos, Alejandra, y a tu especialización y en general a la Universidad Nacional de Quilmes.